Ok, buenas noches. Estamos el día 23 de agosto de 2023. Nos toca hoy día el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, escrita por Pablo, y vamos a ver, correr con este capítulo. Ahora, hermanos, y siempre le insisto, Pablo no habla como superior, siempre nos habla a todos como hermanos, que ese es el corazón de Cristo, ¿no? No ser, venir como jefe, sino venir como siervo para ayudar. Quiero recordarles las buenas noticias que le prediqué. Cuando en muchos de los evangelios o en las cartas de Pablo se usa la palabra el evangelio que he predicado, la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Entonces, cuando dice el evangelio que he predicado, significa las buenas noticias que he dado. No es el formalismo de que es un evangelio. Y si yo te he predicado un evangelio, yo te he dado las buenas noticias. No es que yo he hecho un evangelio diferente. Pero en algunas traducciones suena como si hubiera hecho otro evangelio, ¿ya? Entonces, quiero recordarles las buenas noticias, el evangelio que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Está hablando, es Dios da su palabra, uno de nosotros transmite la palabra, las personas lo reciben, si es que son de Cristo, las reciben, y tenemos que mantenernos firmes en la palabra. Como dijo Jesús, construimos sobre la roca, que es Él. Su palabra es la roca. Versículo 2. Mediante estas buenas noticias, mediante este evangelio, son salvos. O sea, ¿qué cosa es lo que dice el evangelio? Las buenas noticias, que Cristo murió por nosotros, resucitó, y de eso va a hablar básicamente todo este capítulo, es la muerte y resurrección. De eso se trata este capítulo básicamente. Mediante estas buenas noticias son salvos. Las buenas noticias es que Cristo murió por nosotros, pero para ser salvos no solamente es escuchar las buenas noticias, y ahora lo voy a explicar. Sí se aferran a la palabra que les prediqué. Esta traducción y todas las traducciones en general, cuando comparamos con el griego original, no tienen, ¿cómo les puedo decir? No están tan bien traducidas. En otras dices, si no se olvidan de las palabras que le prediqué. Y en realidad lo que dice en sí es si las han recibido. Ok, nuevamente, Apocalipsis 3:20, lo repito una y otra vez. Dios dice, he aquí yo estoy en la puerta y llamo de tu corazón. Si tú abres la puerta, entraré en ti y cenaré contigo, ¿no? Y seremos uno. Entonces, ser salvo es cuando escuchamos las buenas noticias, el mensaje de Jesús, nos abrimos y dejamos entrar. Eso es lo que realmente significa dejar entrar a Dios en ti para que tome autoridad y posesión tuya. La palabra aferrarse a la palabra es dejar creer esa palabra, ese mensaje y tomarlo con todo. Entonces ahí Dios vive en ti. Ese es realmente lo que quiere decir. Cuando vamos al griego, al original, esa es la mejor traducción. Y ha habido muchos problemas porque no han podido traducirlo muy bien ese pedacito. Bueno, ahí está. Entonces mediante estas buenas noticias son salvos si hemos aceptado eso, no buenas noticias, y la hemos introducido en nuestro corazón, hemos introducido a Cristo. De otro modo, si no es así, habrán creído en vano. Y esta palabra creído no es el pisteo, no es el pisteo que dice, si crees en Cristo, si lo recibes, introduces dentro tuyo, que es pisteo. Este creído significa, lo habéis pensado. De otro modo, lo habéis imaginado, creído en el sentido humano. ¿Vas a ir al cine? Creo que sí. Esa es su posición. Entonces, si realmente lo hemos recibido, está bien. Si no lo hemos recibido, de otro modo, eso que decimos que hemos creído es en vano porque no ha entrado realmente en nosotros. Es cuando voluntariamente abrimos nuestro corazón y decimos, Dios, entra en mí, yo quiero que vivas en mí y tú eres mi dueño, mi Señor, y así te acepto. Entonces, cuando es de todo corazón, no hemos creído en vano. Entonces ya somos salvos. Ese es el concepto de salvación, ¿sí? Estoy diciendo una clase bien cortita sobre eso, ¿no? Versículo 3, porque ante todo, o sea, al principio, antes de todo, les transmití a ustedes lo mismo que yo recibí, lo que yo mismo recibí. ¿Qué cosa? Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras.
sea, en el Antiguo Testamento ya estaba profetizado que Cristo iba a morir, que el Mesías iba a morir. Y está el año en que iba a morir. Está en el libro de Daniel, sí, Daniel 9. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y Cristo mismo anunció que iba a estar 3 días y 3 noches en la tumba, como la señal del profeta Jonás, que se apareció a. Y acá hay una orden de diferentes apariciones que hizo Jesús cuando resucitó. Se apareció a Cefas y luego a los 12. Los 12 son los 12 apóstoles, ¿no? Cefas es otra forma de decir Pedro también, o Simón. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esta es la única mención en toda la Biblia que se apareció a 500 a la vez. Es algo que había pasado, pero como recordamos, cada evangelio y cada carta es diferente. Cuentan pedazos, no cuentan todo, porque si no sería, para ellos era muy difícil transmitir todo eso. Entonces contaban pedazos que eran llamativos. Y lo cuenta Pablo, algo que se conocía, pero no está escrito en ninguna otra parte. Entonces, después del versículo 6 se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Algunos han muerto y en otra traducción dice algunos duermen, que es una de las formas como usaban los hebreos este concepto de haber muerto en la carne, no el espíritu, sino la carne, ¿no? Luego se apareció a Santiago. Este Santiago es el que escribe la epístola de Santiago, que es familiar carnal de Cristo, ¿no? Y que fue jefe de la iglesia por un tiempo, y lo podemos ver en los Hechos de los Apóstoles, cuando este Santiago se para después de una reunión que habían hablado Pablo, había hablado Juan, había hablado Pedro, etcétera, diferentes personas, y él se levanta al final y da la palabra final y dice, nos apareció bien al Espíritu Santo y a mí, tal cosa, y dictamina un asunto, notándose claramente que él era el jefe de la iglesia en ese momento. Ok, está hablando de este Santiago. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, o sea, hubo diferentes apariciones y lo podemos ver en algunos evangelios, como el ejemplo de Juan. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Y eso lo vemos también en los Hechos de los Apóstoles, que Cristo se aparece a Pablo y Pablo tiene todo el llamamiento y se quedó ciego al comienzo por 3 días y luego viene un hermano a orar por él, recuperar la vista y acepta a Cristo como su Señor y Salvador y luego se convierte posteriormente en apóstol. Ok, admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles. Pablo tenía todos los dones del Espíritu. Tenía una formación increíble desde el punto de vista judío, pero él mismo se considera el más insignificante de los apóstoles y el último también, porque él persiguió a la iglesia. Y eso sentía siempre. Yo he perseguido a la iglesia y es lo peor que puede hacer una persona, perseguir al cuerpo de Cristo, ir contra Cristo, contra el Mesías, ¿no? Esa era su posición. El más significante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. 10. Pero, a pesar de lo que he perseguido, por la gracia de Dios, no porque yo formé tal cosa, sino por la gracia de Dios, y eso tenemos que decir siempre, cuando algo hacemos es por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y la gracia que Él, Dios, me concedió, no se quedó sin fruto. Porque Dios también te puede dar gracias, te puede dar cosas, pero también las usamos, esa es la pregunta, las usamos, si las usamos va a dar fruto, si no las usamos no va a dar fruto. Tienes una semilla, no la siembras, no va a dar fruto. Tienes que sembrarla, o sea, tenemos que hacer nuestra parte. Y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Al contrario, y ahí dice, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pablo pues hizo un viaje misionero de aquí para allá, escribió cartas para aquí por allá. Realmente se ve su trabajo mucho más que el del resto de los 11 apóstoles que quedaron, ¿no es cierto? En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicaremos y esto es lo que ustedes perdón, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Entonces, la palabra que han recibido es la palabra que Dios nos ha dado y que nosotros nos transmitimos y tenemos que recibir. O sea, la palabra de Dios es para recibirla, asimilarla, comerla, que produzca fruto en nosotros para vida eterna. ¿Sí? Y nuevamente rematamos
Él no se da la gloria nunca. Siempre es la gracia de Dios en Él, por su misericordia. Muy bien. Ahora, lo que estaba pasando en ese momento, que había una gran discusión sobre, ¿existe resurrección? ¿No existe resurrección? ¿Nos quedamos muertos y no resucitamos? Entre los judíos creyentes y los no judíos, que también eran creyentes, que habían entrado a la iglesia. Había mucha discusión y de eso va a hablar Pablo ahorita. Ahora bien, si se predica, o sea, si le hemos contado que Cristo ha sido levantado entre los muertos, en otras palabras, lo hemos visto muerto, ha muerto, lo han enterrado y lo hemos visto vivo después, estamos predicando lo que hemos visto, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Escuchen, dice, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Entonces nos están diciendo mentirosos a nosotros. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Lo que está diciendo es, el centro de toda nuestra vida cristiana es Cristo viene, muere por nosotros y resucita al tercer día. Sin esos tres requisitos no hay salvación y no hay vida eterna para nadie. O sea, podemos vivir acá, pero no vamos a pasar nada más. Entonces, nuestra predicación no sirve para nada, porque si Dios no es poderoso para resucitar, entonces ¿quién es? Puede haber hecho muy buenos consejos, pero son buenos consejos para el mundo y punto. No son algo que va a durar para siempre. Y dice, y tampoco la fe de ustedes. O sea, si ustedes creen el resto de cosas, pero no creen que Cristo murió, resucitó por nosotros y lo aceptamos con nuestro Señor y Salvador, nuestra fe no sirve de nada. Así de radical, nada. 15. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. O sea, en otras palabras, si de muertos no resucitan, decir que ha resucitado, entonces estamos mintiendo. Y si estamos mintiendo, somos pésimos testigos de Dios. O sea, no estamos acercando a la gente a Dios, sino a una mentira. ¿Ok? 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Vuelvo a remarcar de nuevo. Y 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria, vana, vacía, no sirve para nada. Y todavía están en sus pecados. Porque nuestros pecados son borrados por la muerte y resurrección de Cristo, por su sangre. Si no murió, resucitó, nuestros pecados siguen. Entonces, ¿qué hemos logrado? Nada. Entonces, la resurrección es básico, básico, básico. Sin eso, nada de lo que se predica, el cristianismo vale para nada. ¿Ok? 18. En este caso, si no hubiera resurrección, también están perdidos los que murieron en Cristo. O sea, no solamente nosotros, sino los que ya han muerto y creyendo en Cristo. Tampoco van a resucitar, porque si no hay resurrección, tampoco es para ellos. 19. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Pablo está diciendo algo bien claro. Si solamente nuestra fe es para este momento en que vivimos y cuando morimos se acaba, ¿cuál es el sentido de hacer eso? Y ahorita voy a explicar más cosas al respecto. O sea, nuestra fe es bien clara. Jesús dijo también, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció lo propio. ¿Para qué vino a predicarnos eso si de ahí nos íbamos a morir y no iba a pasar nada más después? Esa es una inversión loca. Tú inviertes en algo que va a dar fruto y vas a progresar, una empresa que va a seguir creciendo, ¿no es cierto? Pero si nosotros vamos a morir y no pasa nada más, no crece más, sino sencillamente cada vez se va achicando, achicando hasta que desaparece y no queda nada. Dios no invierte en algo que no vale la pena y ni da su vida por algo que no vale la pena, ¿correcto? Seguimos. Eso es lo que estaban hablando. Entonces, lo cierto es que, o sea, la verdad es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Ok, la palabra primicia significa cuando tú tienes un cultivo, una hacienda, siembras cosas, siempre hay unos cuantos frutos que salen primero. Esas son las primicias. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios decía que las primicias había que entregarlas a Dios. Y nuevamente porque Dios nos envía su primicia, que es Cristo. ¿Ya? Entonces,
Cristo fue levantado entre los muertos como primicias de lo que murió. Significa el primerito que entra al reino de los cielos, el que abre la puerta ¿cómo se llama? Para que lleguemos a Dios. Las primicias de los que murieron. 21. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así lo explica. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Acá hay dos resurrecciones, por si acaso, para entender esto. Cuando regrese Cristo, todos los que han muerto en Cristo, salvo, porque han recibido a Jesús como Salvador, a- eh, eh, resucitan y lo van a explicar después con un cuerpo. Los que estén vivos en ese momento, su cuerpo va a ser cambiado, lo va a volver a explicar. Y vamos a estar acá en la tierra con Jesús por 1000 años. Y luego viene los 1000 años y después viene el juicio final o el juicio ante el gran trono blanco y el nuevo siglo, nueva tierra. Y ahí la gente que ha muerto, según sus obras, vienen acá a la tierra para ser entrenados. Resucitan acá. Lo que llamaríamos ahora reencarnación, que no es el concepto de reencarnación, sino vuelven a encarnar con un cuerpo acá. O sea, ¿qué dice acá? También en Cristo todos volverán a vivir. No es que son salvos todavía. Nosotros somos salvos, pero ellos todavía no son salvos, pero Dios tiene un plan también para ellos. ¿Ok? 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo es primerito, el primero que resucita. Ok, ¿en la Biblia cuentan otras resurrecciones? Sí, Jesús inclusive resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín, pero resucitaron con cuerpo mortal. O sea, no resucitaron la resurrección que Dios promete, que es, lo voy a explicar en un ratito. Entonces, Cristo es el primero que resucita con un cuerpo diferente. Dice, Cristo, las primicias. Las primicias también, cuando lees en Mateo, vas a encontrar que en el momento que Jesús resucita, una cantidad de personas que habían muerto previamente, que eran gente de fe en el Señor, en Dios y todo, resucitan también. Y se le aparecen a mucha gente en Jerusalén. Eso lo vas a poder encontrar en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. ¿Ya? Esas son las primicias. Cristo, que es la primicia en realidad, luego las primicias, después, cuando Él venga, o sea, cuando Él regrese, los que le pertenecen. ¿Quiénes le pertenecen? Todos aquellos que han recibido a Cristo como Salvador y que son ahora hijos adoptados por Dios y hermanos y familia de Cristo. Y ahora son pertenencia suya. ¿Por qué? Porque Él pagó con su muerte, con su sangre, y nos compró con ese precio. Entonces somos propiedad suya, por eso le pertenecemos. Aparte dice, todo lo que mi Padre me ha dado, nada, ninguno lo voy a perder. Pues somos pertenencia de Cristo, ¿ok? 24. Entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? Y está hablando ya después del juicio final, que le decimos juicio final, pero se llama en la Biblia el juicio ante el gran trono blanco. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. O sea, toda cosa que esté en el mundo espiritual o acá en el mundo físico que no esté en comunión con el Padre, será aplastado. No quiere decir que va a mandarlos al infierno, va a ser aplastado. Ya no va a tener ningún poder, porque el único poder va a ser el poder de Cristo dirigido por su Padre Celestial y ahí nosotros estamos como cuerpo de Cristo. Ok, entonces cuando Él entrega el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta someter a todos sus enemigos a su dominio. Él va a reinar por 1000 años acá y luego por un tiempo y luego va a tomar toda la autoridad. Y dice, el último enemigo que será destruido es la muerte. Después lo voy a explicar, ¿ya? Pues Dios ha puesto todo bajo sus pies. Cuando dice todo, ¿qué significa? Todo. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios Padre, a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo lo sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo para que Dios sea todo en todos. ¿Qué significa esto? Que Cristo toma poder de todo y una vez que ya toma el poder y pisa, dice, papá, todo lo que me has entregado es tuyo. Acá está. O sea, Él recibió el poder, arregló todo y se lo entrega nuevamente al Padre para que todos seamos uno en el Padre. ¿Ya? Para que Dios sea todo en todos, el Padre en nosotros y nosotros en el Padre, en totalidad total. ¿Ok? La unidad máxima. 29.
Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor, que he ganado, sí, solo por motivos humanos. En Éfeso luché contra las fieras, si los muertos no resucitan. Ok, vamos a explicar esto. Si los muertos no resucitan, o sea, no van a resucitar, ¿cuál es el fin de todo esto? Ninguno. Ok. Luego dice, ¿y nosotros por qué nos exponemos al peligro a todas horas? O sea, estamos dando nuestra vida por Dios que supuestamente resucitó y no es verdad. ¿Cuál es el sentido? Y encima meterte en líos, problemas, que te persigan, que te traten mal, que te quieran hacer cosas solamente por predicar algo que no es verdad. Ni hablar, no vamos a predicar algo que es verdad. Vamos a exponernos y arriesgarnos y esforzarnos por algo que realmente vale. Y a eso es lo que hacemos. Entonces dice, y entonces nosotros, ¿por qué no vamos a exponer a peligro si algo que no es verdad, no tiene sentido? Y ahora dice que cada día muero. Pablo lo decía esto en este sentido. Yo digo, hoy día muero a mi viejo hombre para que Cristo sea mi vida nuevamente. A eso decía Pablo que cada día muere, muere a su viejo hombre, su yo pecador, para que Cristo nazca cada día de nuevo en él. Es un sentido, ya nació en nosotros y no necesitan nacer todos los nuevos, todos los días. Pero cuando nos entregamos cada día a Dios, es un sentido de, hoy día, Señor, me entrego a ti, ¿no? Muero, mi viejo hombre. Es un sentido para mantenernos en alerta y continuamente en el Señor. Ok. Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. Orgullo no es, oye, qué bueno, ¿no? Sino, qué lindo, qué maravilloso que Dios puede actuar por medio de todos mis hermanos y que mis hermanos son amados porque Dios ha dado su vida por él. O sea, todo el concepto de la salvación y el Espíritu Santo. Entonces, es que te llena del orgullo de Dios, que es un orgullo no despreciativo hacia los demás, ¿no? Que es un orgullo de gozo, gozo de estar en la voluntad del Señor. 32. ¿Qué he ganado? Sí, si solo por motivos humanos, Éfeso luché contra las fieras. O sea, si solamente por convencer a alguien, solamente por ganar una discusión, voy a pelearme con fieras y voy a arriesgarme. Si es solamente por motivos humanos, ¿cuáles son los sentidos? Si los muertos no resucitan, no tiene ninguna importancia. Entonces, si los muertos no resucitan, comamos, bebamos, que mañana moriremos. ¿Cuál es el sentido de tratar de hacer las cosas bien si no hay resurrección, si no hay vida eterna? Vuelve a decir Pablo mismo, o sea, regresa al mismo tema de antes, había saltado y vuelve a regresar. Es, no hay nada que nos empuje de verdad para hacer el bien y amarnos si es que no existe la resurrección, si no existe la vida eterna. Cristo habló, dijo, donde yo voy, ustedes también van. Y, ¿no? Y, vamos, y nos prometió el mismo cuerpo, etcétera, etcétera, que Él tiene. 33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si estás con alguien que te está una y otra vez diciendo algo que tú sabes que no es verdad, pero de tanto escucharlo empieza a mortificarte y empieza a minar tu fe. Por eso las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso es un dicho nada más, ¿no? Un refrán. 34. Vuelvan a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. O sea, límpense de todas esas cosas y regresen a su sano juicio. Ustedes son hijos de Dios, han nacido de nuevo, tienen vida eterna, etcétera. Dejar de pecar significa no fallen el blanco. Si yo me creo algo que no es un pecado. Si no estoy apuntando a donde Dios quiere que vaya, es pecado. Ese es el sentido de pecado, fallar el blanco, errar el blanco. Entonces, dejarse engañar es pecar. O sea, dejen de pecar, dejen de caer en esa mentira. También eso es pecado, ¿no? En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Eso lo está diciendo los Corintios. Conocimiento es una relación verdadera e íntima con Dios, no conocimiento de cabeza y de palabras nada más. La palabra conocer es tener una relación íntima con Dios, ¿eh? En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza a ustedes lo digo. O sea, ¿cuál es el sentido de cumplir todas las reglas? De leer la Biblia, la palabra, hacer ayunos, orar, todas esas cosas, si realmente no tenemos una relación con Dios, ¿para qué? O
Si no tenemos una relación con Dios, no somos hijos. Y si no somos hijos, no somos salvos. Si no somos salvos, ¿cuál es el sentido de hacerlo acá? Ninguno. Entonces, vergüenza, para vergüenza te lo digo. Si hacen eso, si no han creído y no están viviendo porque han creído, es una vergüenza, es una tontería. Ok. Y ahora dice Pablo, tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? Qué tontería, dice Pablo. Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. Y lo voy a explicar ahorita. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer. O sea, por ejemplo, tú no agarras una planta de palta, un árbol, y lo plantas el árbol. No, ¿qué plantas? La semilla, ¿correcto? Ok. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro tipo. Lo siembras, pero Dios le da el cuerpo que quiso dar. Esa semilla de trigo se convierte en una planta y una espiga, ¿no es cierto? ¿La semilla tiene la forma de la planta o la espiga? No, pero esa semilla, Dios le da el cuerpo que Él considera, ¿ok? Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle y cada clase de semilla le da un cuerpo propio. La semilla de trigo da trigo, la semilla de cebada da cebada, la semilla de palta da palta. No va a dar trigo la de palta, ¿no? A cada semilla le da un cuerpo propio, 39. No todos los cuerpos son iguales, obvio, ¿no? Hay cuerpos humanos, también los hay de animales, terrestres, aves, peces. Asimismo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Jesús cuando resucita, resucita con un cuerpo celestial. El esplendor es completamente diferente y tiene otras características, otras habilidades y otras potencialidades. Y el de los cuerpos humanos no es que sea malo, tiene su esplendor, pero obviamente no es el esplendor de un cuerpo celeste. 41. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y el otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Cuando miramos el firmamento, cada una es diferente, el color es diferente, la radiación es diferente. Cuando vemos ahora las imágenes por satélite, perdón, ¿cómo se llaman esto? Cuando eh, los observatorios y las funciones son completamente diferentes. El sol es diferente, la luna es diferente. Algo que Dios dice hace mucho tiempo. Cada estrella tiene su propio brillo, cada cuerpo tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Cuando morimos, el cuerpo físico que tenemos se pudre, ¿no es cierto? Pero ¿cómo va a resucitar? En incorrupción, en un cuerpo que no se va a poder jamás, que no muere, pero tampoco va a decaer. O sea, no es un cuerpo que no tiene deterioro, es lo que está diciendo. 43. Lo que se siembra en deshonra resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Estamos sembrando a nosotros, o sea, nosotros nos hemos entregado a Cristo. Al entregarnos a Cristo vamos a morir físicamente, pero ¿qué es esa semilla espiritual que está ahí? Y esa semilla espiritual, si hemos muerto, cuando venga Cristo, esa semilla espiritual, Dios le da un cuerpo y va a tener su cuerpo celestial. Y si alguien está vivo en ese momento, ese cuerpo se transforma, que lo voy a explicar ahorita de nuevo. Pero lo que se siembra en debilidad se resucita en poder. Está hablando que el cuerpo que vamos a tener es mucho más poderoso que el cuerpo que tenemos ahora, definitivamente. 44. Se siembra un cuerpo natural, físico, y resucita un cuerpo espiritual. Acuérdense el cuerpo de Jesús. Atravesaba paredes, avanzaba de un lado para otro, podía comer, podía mostrar llagas, después no, ¿no? Cambiaba de apariencia, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía muchas características. Sigue el 44. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Eso está en Génesis 2:7. Interesante. Adán como espíritu, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Dios lo puso en la tierra y le dio un cuerpo físico. ¿Ok? El último Adán en el espíritu que da vida. El primer Adán es el Adán físico y el último Adán es Jesús. Ese es el simbolismo. No vino primero lo espiritual, sino lo natural y después lo espiritual. O sea, primero vino Adán físico y después vino Adán Jesús, ¿no? El primer hombre
era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. O sea, su cuerpo, ¿no? Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. O sea, Adán y sus características físicas son las que tenemos nosotros. Y como es el celestial, así también los del cielo. O sea, el cuerpo que tiene Cristo ya resucitado, es el cuerpo que vamos a tener cuando resucitemos nosotros, porque somos del cielo. Acuérdense, somos ciudadanos del reino celestial cuando hemos nacido de nuevo. Y así, como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, la imagen de Adán, mientras vivimos acá, llevaremos también la imagen del celestial cuando resucitemos. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal, o sea, que tenemos ahora, no puede heredar el reino de Dios. Este cuerpo así no entra al reino de los cielos. Tenemos que dejarlo, ya sea que muramos acá o seamos transformados. Pero este cuerpo no entra, este cuerpo, carne y sangre no heredará el reino de Dios, dice en otro versículo. ¿Ya? Cuando pasamos al otro lado, pasamos con otro cuerpo. Ok, seguimos. No puede heredar el reino de Dios ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. O sea, este cuerpo es corruptible, se pudre. Entonces no puede heredar el, lo que es nuestra herencia en el reino de los cielos. Dios ya nos ha dado una herencia y está esperando para entregarnos. Que acuérdense que Cristo dice bien claro que somos herederos y coherederos con Cristo. Y si es coheredero es porque tienes una herencia. Y de eso está hablando. Vamos a heredar lo incorruptible, pero dejando atrás lo corruptible. Tenemos que dejar el cuerpo para pasar al siguiente. 51. Fíjense bien en el misterio que voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Eso es lo que estaba explicando hace un ratito. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en una forma muy rápida, al toque final de la trompeta, porque va a ser sonar una trompeta cuando venga Jesús. El Apocalipsis habla de 7 trompetas. Al toque de la séptima trompeta, al toque final de la trompeta, va a pasar esto. Pues sonará la trompeta y los muertos, acá dice los muertos nomás, pero en otra parte dice los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados, que es lo que les explicaba. Nosotros significa lo que estemos vivos. Obviamente, no sabemos quién de nosotros va a estar vivo en el momento que Cristo regrese. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. De un cuerpo que falla, que tiene enfermedades, que tiene dolencias, desaparece y que puede morir y ya no hay. O sea, se cura todo y es un cuerpo inmortal. Mira la promesa, ¿no? 54. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible, o sea, cuando Cristo venga, y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito en la palabra. La muerte ha sido devorada por la victoria. Eso está en Isaías 25:8 y dice así: ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no lo tienes. Una vez que Cristo regresa, la muerte ya no tiene poder. Y lo voy a explicar de nuevo en un ratito. El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Hoy te lo voy a explicar eso. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dijo en una carta ¿la ley me llevó a Cristo? No, la ley me convenció de pecado. La ley me convenció de pecado, me mostró que yo era pecador. O sea, porque fallamos, no podemos. Y el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, lo que produjo la muerte es el pecado. Adán pecó y produjo la muerte. Y de ahí nosotros también pecamos. Pero esa muerte es de nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo espiritual permanece para siempre. Entonces dice, sí, por eso que el aguijón de la muerte es pecado, el poder del pecado es la ley, o sea, estábamos condenados. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que estaba en derrota pasó a victoria con Jesús. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles. O sea, no se desvíen para nada, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a recapitular este pedacito. Mantengámonos firmes e inconmovibles significa parados en la roca que es Cristo, pero no parados sin hacer nada, no, progresando. Hebreos 12,
Por lo tanto, despojaos de todo peso y pecado que los asedia y corran con paciencia la carrera que tienen por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, tenemos que, nuestra visión es progresar. Como una empresa, no se quedan ahí para perder todo, sino para seguir creciendo. Y acá está la palabra conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. En la Biblia dice, en un versículo dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que éste existe y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios premia y recompensa todo lo que hagamos por Él. Y tenemos que ser conscientes de que nuestro trabajo para el Señor no es en vano, por más difícil que sea, aunque no nos guste, aunque no veamos resultados, no es en vano. Porque si nosotros obedecemos a Dios, Él tiene registrado cada una de nuestras obediencias, cada una de nuestras obras para premiarnos, porque no se pierde ninguna de nuestras buenas obras, todas están registradas. Ok, gracias Señor por este capítulo sobre la resurrección, sobre la inmortalidad, sobre los nuevos cuerpos y cómo Dios tiene para nosotros cosas maravillosas, son promesas que se cumplen y que se van a cumplir porque Dios no miente, no es hombre para mentir. Ok, en el nombre de Jesús. Amén.